encontramos en el versículo número 17. Jeremías 30, 17 en esta mañana. Vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo, bajo la unción del Espíritu Santo, el verso número 17. Mas yo haré venir sanidad para ti y sanaré tus heridas, dice Jehová. Porque desechada te llamaron, diciendo, esta es Sión de la que nadie se acuerda. Amén. Amén. Deseo que Dios nos bendiga a todos por medio de su palabra en esta mañana. La gloria sea para el Señor. Jeremías, ya sabemos, ¿verdad?, que fue un profeta, un hombre escogido por Dios para llevar su mensaje, para transmitir el mensaje, para hablar al pueblo, para amonestar al pueblo, pero también para llevar una voz de esperanza, de aliento, ¿verdad?, a la nación, al pueblo amado por Dios. Amén. Hoy somos nosotros parte de ese pueblo amado por Dios. Amén. Usted y yo hacemos parte del pueblo que Dios ama incondicionalmente, el pueblo que se ha tornado como la niña de sus ojos. Es eso, somos nosotros, ahí hemos entrado nosotros a ser parte de ese pueblo maravilloso. Somos el pueblo de Dios. Y como somos ese mismo pueblo, como hacemos parte de ese pueblo, déjeme decirle que también nos alcanza esta palabra. Estamos bajo cobertura de esta palabra que envía Dios por medio de Jeremías, luego que le aclara algunas cosas en cuanto a los que le hacían mal, a los que le destruían, a los que le oprimían. Pero quiero resaltar en esta mañana lo que encontramos en el versículo 17. Mas yo haré venir sanidad para ti y sanaré tus heridas, dice Jehová. Amén. Amén. Hasta allí, en esa parte, quiero que exploremos un poco en esta mañana. Mas yo haré venir sanidad para ti, dice el Señor a su pueblo. ¿Cuántos son pueblos de Dios? Amén. Gloria al Señor. ¿Por qué era necesario hacer venir sanidad sobre el pueblo? Porque estaba enfermo, ¿cierto? Dice la palabra que los enfermos tienen una necesidad de médico. Los sanos no necesitan médico, pero los enfermos necesitan médico. Entonces había una condición que necesitaba, se requería de la intervención de Dios, y era para impartir una sanidad. Y sanaré tus heridas, dice Jehová. Sanaré tus heridas. O sea que el pueblo se encontraba abatido, se encontraba enfermo, se encontraba dolido, se encontraba herido, pero Dios tenía la medicina, ¿verdad? Tenía la solución al problema en ese momento. Todo lo que había vivido no bastaba para llevarlo al estado en el cual era necesario que estuviese el pueblo, es decir, sano y con sus heridas curadas. ¿Cuántos alaban a Dios? Amén. Si mirásemos un poco, ¿cierto?, lo que es una herida. ¿Qué podemos decir que es una herida? Una herida es la apertura, ¿verdad?, de un tejido. Eso se convierte en una herida. Alguien tiene una herida. Tal vez se hizo una herida en la mano, con un cuchillo. ¿De qué otra forma nosotros podemos hacernos una herida? Si nos caemos, ¿cierto?, nos raspamos, el que se cae se hace una herida. Otra forma en que podemos encontrar una herida, ¿cuál es? Cuando a alguien le dan una puñalada, lo hieren o no. Cuando Jesús habló acerca del buen samaritano, dejaron los ladrones a un hombre como herido, golpeado, estaba en condiciones inapropiadas para vivir físicamente por las heridas que había recibido. Entonces nosotros recibimos de muchas maneras heridas en nuestra vida. Heridas en nuestra vida. La apertura de ese tejido provoca una herida. Y también existen otras heridas que van mucho más allá, que hacen referencia a las heridas que están en el alma, que están en el corazón, que están en los sentimientos, ¿verdad? Y también afectan el buen desempeño de la vida social del ser humano. ¿Cuál era la condición en la que se encontraba el pueblo de Dios? Que el Señor le dijo: yo voy a enviarles a ustedes, yo les haré llegar sanidad y voy a curar sus heridas. Era una condición en la cual necesitaba sanar el alma,
sanar su corazón, por cuanto este corazón había ido tras dioses paganos, se habían olvidado que existía el Dios verdadero. Habían dejado de adorar, de servir a Dios. Ahora estaban viviendo momentos críticos, momentos difíciles, oprimidos, cautivos, por causa de haber desobedecido a Dios. Y esto provoca heridas en la vida del ser humano. Cualquier pueblo, cualquier nación que se ha llevado cautivo, que esté como esclavo, va a sufrir heridas. Va a vivir de una forma enferma o dolida que necesita ser sano. Ahora está herido el pueblo de Dios, pero dice el Señor que va a sanar, a curar sus heridas. Todos conocemos una herida, se da por diferentes motivos. Las heridas en la vida se dan por diferentes circunstancias. Una herida se puede presentar por un accidente, se puede presentar por una lucha, por una batalla, se puede presentar con un propósito de bien para la vida del ser humano y por agentes externos a su voluntad. Hoy, si nosotros mirásemos nuestra vida, ¿usted cree que necesita cada uno de nosotros ser sanado y necesita que sus heridas sean curadas, que sus heridas sean sanas? Tal vez alguien ha venido viviendo con una herida en su vida. Les decía que hay heridas que son necesarias para preservar la vida del ser humano. Por ejemplo, cuando alguien va a una cirugía, ¿cuántos se han operado? ¿Cuántos han sido operados? ¿Se han sometido a cirugía? Se les hace una herida en pro del beneficio, ¿cierto?, de esa persona para preservar su vida. Si son las mujeres que han tenido sus hijos por cesárea, ¿cierto?, sufrieron una herida para dar, ¿qué? Para dar una vida, y es motivo de alegría. Otros, operados de apendicitis, por ejemplo, urgentemente, no querían, pero es necesario para que pueda seguir viviendo. Y así muchos ejemplos podemos encontrar. ¿Y qué pasa con el resto de heridas que nosotros no podemos ver? Las heridas que se tornan intangibles y que las lleva el hombre y que como nadie las ve y que como no las puede exhibir, se desconocen muchas veces, pero está herido. Las que están en el corazón por algunos acontecimientos del pasado y que provocaron esa herida, pero el Señor dijo: yo voy a curar, a sanar tus heridas. Voy a sanar tus heridas. Y nosotros hemos vivido tiempo tras tiempo con heridas en nuestra vida, en nuestro corazón, y que no han sido curadas, no han sido sanadas. La gente va por el mundo y está cargando consigo una herida. Todos conocemos un diabético. Hemos visto en algún momento una persona que sufre de diabetes y que se le hace una herida y que demora tiempo para sanar. En algunos casos le cortan la pierna porque la herida no sana. En otros casos sigue avanzando, ¿cierto? Y la herida nunca sana. ¿Cuántos bendicen al Señor? Amén. Lamentablemente en medio de la sociedad encontramos personas que han vivido a lo largo de su vida con una herida que no ha podido ser sanada. Pero hoy el Señor dice: yo sanaré tus heridas. Amén, amén. Ha transcurrido el tiempo, años y años, y la persona sigue conviviendo con esa herida en su alma, en su corazón, por algo que le hicieron o que le dijeron en el pasado, por algo que hizo o que dejó de hacer en el pasado y que causó herida a su vida y la ha llevado día tras día, año tras años. Y son heridas que nosotros no podemos ver, pero que están allí. Están allí, cubiertas e invisibles para nosotros, pero descubiertas ante la presencia de Dios. Pero como tenemos un Dios que es tan bueno y tan maravilloso, ese Dios santo y sublime, ese Dios amoroso, ese Dios que se torna en nuestro consuelo, que se torna en nuestro médico, en nuestro sanador, aunque no tenga un bisturí, aunque no tenga una sutura, aunque no tenga anestesia, pero ese Dios es el que dice: te voy a sanar las heridas, voy a sanar tus dolencias. No necesito de ningún instrumento físico, solamente con la presencia del Espíritu Santo de Dios. No hay herida que no pueda ser curada por la presencia de Dios.
La persona, el ejemplo que colocaba, puede tomar medicamentos y ser intervenido quirúrgicamente, pero la herida no sana, porque no ha llegado a las manos del que tiene el poder y la autoridad para sanar las heridas. Para aquel que no hay cosa imposible alguna. Nuestras heridas han de ser sanadas por la presencia de Dios. Es tiempo que miremos y digamos: Señor, hoy quiero que sanes mis heridas. Durante muchos años no han podido ser sanas, pero hoy llego al mejor lugar. Hoy llego a la mejor clínica, la clínica del Dios Todopoderoso, la clínica de aquel que porta la gracia redentora. Llegamos a ese lugar donde podemos ser sanados. Entonces, si usted llega al lugar donde está el mejor médico, donde está el mejor especialista, usted no se puede ir enfermo, usted no se puede ir herido, usted debe irse sano, yo debo irme sano, debemos irnos sanos. ¿Cuánto bendicen la grandeza de Dios? Aleluya. Y luego que avanza el tiempo y las heridas sanan, ¿qué acontece? Queda una marca en el cuerpo y esa marca se llama cicatriz. ¿Cuántos alaban a Dios? Hay cicatrices en nuestra vida. Hay cicatrices que denotan un acontecimiento en nuestra vida. ¿Quién tiene una cicatriz? ¿Alguien tiene una cicatriz? 18 puntos. También tiene una cicatriz. Y creo que todos tenemos alguna cicatriz. Por lo menos cuando muchachos nos caímos, nos raspamos, ¿verdad? Y nos quedó una marca, nos quedó una cicatriz. Otro porque le han cogido puntos, y así los ejemplos que colocamos hace un momento, ¿verdad? Porque hay suturas. La que muestran con más orgullo, o la que de pronto portan con mayor orgullo, son las madres que tienen aquí a sus hijos por cesárea. Dicen: no me arrepiento de esta cicatriz, no me arrepiento de haber vivido esta herida, de haber pasado por este proceso, y hoy porto esta cicatriz con el mayor orgullo porque he dado vida, he traído un hijo, he traído felicidad, lo que me hace feliz, y se llama hijo. ¿Cuántos alaban al Señor? Luego que el Señor cura, o que se curan las heridas, quedan las cicatrices. La cicatriz se convierte en una marca que denota el haber vivido una experiencia agradable o desagradable, que la queríamos o no la queríamos. Ninguno aquí quería caerse de una bicicleta y rasparse. Nadie aquí quería de pronto darse un golpe o cortarse, herirse con un cuchillo. Nadie lo quería hacer, pero sin embargo lo vivimos. Y con el pasar del día, esa herida sanó y quedó la cicatriz. Y que hoy podemos decir: a mí me aconteció esto, y podemos testificar de lo que un día vivimos y que ha quedado una marca, una evidencia de esa vivencia, de ese acontecimiento que un día experimentamos. En el ámbito de nuestros sentimientos, de nuestras emociones, en el alma, déjenme decirle que también, así como hay personas que portan una herida, también hay personas que portan una cicatriz porque su herida ha sanado. Y a su nombre, gloria a Dios. Tal vez alguien puede decir: yo porto una cicatriz, y testificar de lo que un día vivió. A mí un día me hirieron mis sentimientos, puede decir cualquiera. A mí un día me fueron infiel, pero yo he superado eso, yo perdoné, yo amo, y esa herida que un día me hicieron ha sido sanada. Hoy puedo testificar de todas esas cosas. Todos aquellos que han pasado por ese proceso, un día pueden decir: yo testifico, yo muestro mis cicatrices con valor, con de pronto una autoestima en alto, porque ya esto ha sido sano, ha sido curado, y ha quedado una evidencia que yo he pasado por este proceso. Tal vez un hombre aquí muestre una herida, yo no sé, la que tiene Eduardo, la que tiene el hermano Julio. Pueden mostrar una herida y decir: esto fue mi esposa que me dio con un cucharón, no importa, pero yo arreglé las cosas con ella y esa herida fue superada. Hubo una doble herida física e hirió mis sentimientos, pero yo la perdoné porque yo la amo. Y hoy testifico que Dios cambia las cosas, que Dios cambia los hogares.
Es lo que más experimentamos, ¿verdad? Que en los hogares palabras vienen, palabras van y se causan heridas. Pero que Dios puede sanar esas heridas. Es lo que encontramos en medio de la sociedad, que aquí nadie esté herido porque las palabras llegaron a su corazón y traspasaron sus sentimientos. No, que un día podamos decir, aunque yo haya recibido gestos y disgustos, aunque me hayan dicho lo otro, no importa. Hoy estoy blindado como esto, contra esto, porque mis heridas han sido sanadas. Hoy porto cicatrices de las heridas que un día me hicieron, pero aprendí a convivir y a mostrar con gran valor las heridas que un día, las cicatrices, las marcas que quedaron de lo que un día viví y que hoy no tienen poder sobre mi vida. Nosotros, hay heridas, hay cicatrices, que a veces no quieren ser mostradas. ¿Cierto? Hay cicatrices que a veces no quieren ser mostradas, que no queremos que las vean. Físicamente, la gente compra medicamentos para taparse las cicatrices, para borrarse las cicatrices. Pero lamentablemente le voy a decir esto, hay cicatrices que nunca se van a poder borrar en el cuerpo del ser humano. Así como hay cicatrices en la parte intangible del hombre que jamás se van a poder borrar. Experiencias duras, amargas que un día viviste, esas experiencias no las vas a poder borrar. Eso que un día te hicieron no lo vas a poder cambiar. No lo puedes cambiar porque no puedes ir al pasado y cambiar las cosas para que hoy no tengas una cicatriz. Pero es tiempo de enfrentarlas con autoridad, con valor, con denuedo, y aceptar que esa cicatriz, esa marca, está denotando que un día pasaste por un arduo proceso. Que un día pasaste por una lucha, por una batalla. ¿Cuántos recuerdan en Génesis capítulo 32 cuando Jacob se enfrentó a un ángel y luchó, batalló contra él, o no? ¿Cierto? Se quedó solo y le visitó un varón y empezó a luchar, y cuando rayaba el alba, ya en la madrugada, ¿qué le aconteció? Dice la palabra de Dios que el ángel tocó la parte de su muslo, ¿cierto? Y le hirió, se descoyuntó, perdió fuerzas. Y luego, más adelante, dice la palabra que cuando ya logró que Dios o que el ángel lo bendijese, regresó, ¿verdad?, con los suyos. E iba ¿cómo? Cojeando. Salió caminando bien, quedó caminando bien, y de un momento a otro llega a los suyos cojeando, porque el ángel había tocado su muslo, le había herido. Entonces es una evidencia que había tenido una lucha, que había enfrentado una batalla, que había luchado por algo. Las cicatrices, las heridas y las cicatrices de nuestra vida denotan que hemos enfrentado procesos, que hemos ido a la lucha, que hemos enfrentado guerras de la vida, guerras en la vida, experiencias que nos ha costado mucho y que nos han herido. Y a su nombre, el que no tiene heridas, el que no tiene cicatrices, es porque no ha ido a la guerra de la vida, es porque no ha enfrentado batallas. El hombre y la mujer que porta cicatrices y que tiene heridas es porque ha enfrentado una batalla. ¿O usted cree que porque simplemente se cayó de una bicicleta y se raspó en una batalla? Claro que es una batalla es un momento, ¿cierto? De pronto que no queremos vivir, algo que no estamos esperando, una lucha que nos tocó enfrentar y sobreponernos. Y va desde algo simple hasta algo grande, como aprender a amar a nuestro prójimo, perdonar a nuestro prójimo, aceptar las cosas que vivimos y que nos acontecen, que están hiriendo nuestra vida. Va de algo sencillo hasta cosas grandes, cosas que nos quieren hacer desertar del evangelio, cosas que nos marcan y que nos duelen en nuestro corazón, que causan heridas. Esas heridas tenemos que aprender a darle el espacio al médico de médicos para que nos sane, para que nos liberte, para que nos cure, y de esta manera nosotros poder ser hechos libres. Y a su nombre, la gloria sea para el Señor. ¿Cuántos han ido a la guerra? ¿Cuántos han ido a la guerra? ¿Cuántos han peleado guerras? Tal vez todos nosotros hemos experimentado batallas. Ubíquese usted en la guerra
más intensa, más dura que le ha tocado enfrentar. Por un momento mire usted qué fue lo más difícil que le ha tocado enfrentar hasta el día de hoy. ¿Qué es lo más difícil que usted enfrentó y que le ha causado marcas? Que le ha dejado cicatrices. Pero esa cicatriz, esa herida que ha sido curada, ya es una herida de un acontecimiento que ha debido ser superado para que haya cicatriz. Si aún esa herida no tiene cicatriz o es intocable, aún está vigente, no ha cicatrizado. Y el Señor dice, yo voy a curar, voy a sanar tus heridas. Tiene que haber una cicatriz para decir, mi herida fue curada. Mi herida fue curada. Es decir, usted puede pasarse la mano por la herida y a usted ya no le va a doler. Pero si usted se pasa la mano por la herida, no hay cicatriz, usted se va a lastimar, usted se va a doler. Aún no ha sido sanado. Si a usted le recuerdan la mala experiencia, el mal momento, le recuerdan lo que le dijeron, lo que le hicieron, y aún cobra efecto, esa herida está viva. Esa herida está vigente. Y el Señor ha venido para sanar esas heridas. El Señor vino para curar esas heridas. El Señor vino para darnos libertad. El Señor vino para que no sigamos cargando con esa herida que Él un día curó allá en la cruz del Calvario. Dice la palabra del Señor, hablando un poco más, avanzando ya al Nuevo Testamento. Nosotros llevamos heridas muchas veces por causa del Evangelio. Y como cristianos, desde que militamos en este camino, las mayores heridas que vivimos son por causa del Evangelio. El domingo pasado hablábamos acerca de soportarnos, ¿verdad? Y las heridas que nosotros vivimos muchas veces son por causa del reino de Dios, por causa del nombre del Señor Jesús. El apóstol Pablo dijo en 2 Corintios, capítulo 11, versículo 24, de los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno, 39 azotes. De su misma gente, de su mismo pueblo, había sido azotado 39 veces. Y estos azotes con látigos, ¿qué producían? Heridas. Y luego de las heridas que venían, cuando sanaban las heridas, venían las cicatrices. Le quedaban marcas por causa del reino de Dios, por predicar el Evangelio. Nosotros soportamos cosas, nosotros vivimos cosas por causa del reino de Dios. A veces dejamos de hacer cosas por amor a Dios y por amor al prójimo. Y esas cosas nos marcan. Las que hacemos, las que dejamos de hacer, que van en contra de nuestra voluntad en el momento, nos duelen, nos marcan. Lo que genera las heridas, esas cosas que van en el momento en contra de nuestra voluntad, que nos toca doblegar la carne, eso nos va a producir heridas porque va en contra. Son dos fuerzas que se oponen, dos fuerzas que luchan y nos genera una herida. Vamos a una guerra entre el sí y el no. Cuando sometemos la carne decimos no al pecado. Déjeme decirle que la carne entonces se duele, se molesta. La carne se torna sensible cuando le decimos no al pecado. Cuando usted dice no al pecado, debe decirle que comienza entonces en una lucha entre la carne y lo que es del espíritu. Y generalmente tenemos en la mente, lo hubiese hecho, ¿por qué no lo hice? ¿Por qué no lo dije? Pero déjeme decirle que hay algo más que le dice, por amor a Dios. Dios te ama, que te recuerda la palabra del Señor. Entonces esas cosas muchas veces hieren, lastiman, duelen, pero es necesario atravesar ese proceso. En nuestra vida, donde quiera que estemos nosotros, es necesario que se den las heridas. Es necesario pasar por las heridas. Es necesario obtener las cicatrices. Las heridas, luego de ir a la lucha, a los conflictos, a las batallas, estas cosas nos van a hacer más sabios. Te tornas más fuerte, tienes mayor conocimiento, tienes mayor sabiduría. Las heridas están denotando que estás adquiriendo experiencia. Estás denotando, estás marcando que tú estás viviendo procesos que te están haciendo más fuerte en la presencia de Dios.
que cada vez que sufras una herida, ¿a dónde debes correr? ¿A dónde debemos correr? Cuando vamos a la batalla, ¿a dónde corremos luego del regreso? A casa de papá. Cuando un ejército se enfrenta, cuando hay guerra, cuando usted escucha por las noticias que hubo un herido, hubieron 5 heridos, 10 heridos, ¿qué acontece? Cuando hay un accidente y se presenta un herido, 2 heridos, ¿qué acontece? Llegan los organismos de socorro y toman las personas a donde las llevan. Las llevan al hospital, ¿verdad? Los llevan al centro médico para ser atendidos, para ser curados, para vendar sus heridas. Cuando vamos por la vida y sentimos que somos heridos, sentimos que nos hieren, que nos lastiman, que nos dolemos, ¿a dónde debemos correr? Al hospital de papá. No debemos correr a arreglar las cosas, vamos a enfrentarnos tú y yo por esto y esto, voy a ir a averiguar esto. No, debemos correr a casa de papá. Estoy herido, papá, estoy herido, tú eres mi médico y necesito que me sanes. El amigo, el hermano, el compañero, el esposo, la esposa, el hijo, el papá me ha herido con sus palabras, con sus gestos. Me siento dolido y voy a arreglar esto. No, papá, yo vengo a tu casa para que tú me sanes. Yo vengo a tu clínica para que tú me sanes. Y a su nombre. Ningún herido lo llevan al lugar de la escena para ser curado. Procuran sacarlo del lugar de la escena y llevarlo a un lugar apropiado para que sus heridas puedan ser sanadas, puedan ser curadas y no tenga ninguna clase de complicaciones. No se vaya a infectar, vaya a coger una bacteria, no, lo llevan al mejor lugar donde puede ser curado. Acontece con nosotros. Resulta que yo encontré a mi hermano que está herido. ¿Qué debo hacer? Llevarlo a casa, llevarlo al hospital, llevarlo a la presencia de Dios, porque Él dijo, yo voy a curar tus heridas. Yo te voy a sanar y voy a curar tus heridas. Debo llevar a mi hermano, ¿cierto?, a la casa de papá, a la presencia de Dios, para que sea curado. No debo dejarlo abandonado, tirado. No, debo socorrerlo y llevarlo a la casa de papá. Ay, que mi hermano está herido, él pecó, él falló ante Dios y está herido. Eso le pasa por dejarse llevar de la carne y que se quede allá y pague las consecuencias. No, y para eso existe la presencia de Dios y la casa de papá, y debo socorrerlo y llevarlo allá al mesón, aleluya, para que sea atendido. Para que sea atendido. Sí. Alguien lastimó sus sentimientos, hirió sus sentimientos. Yo se lo dije, que no se enamorara de esa muchacha, de ese muchacho. No, llévelo a casa de papá, porque allí hay medicina para sus heridas. Allí hay medicina para su cuerpo. Llévelo a casa de papá, que hay medicina para su alma, para sus sentimientos, para sus emociones, para su corazón. Ningún ejército, ¿verdad?, deja a sus compañeros tirados allá heridos. Procura sacarlos, llevarlos. Aunque muera de la herida, se lo llevan para sepultarlo, para entregárselo a su familia. Pero nadie lo deja tirado. Entonces nosotros, que somos los que militamos y luchamos, aleluya, por causa del reino de los cielos, para agradar a nuestro Dios, tampoco podemos dejarnos los unos a los otros abandonados y tirados. Debemos socorrerlos y llevarlo al lugar donde sus heridas pueden ser sanadas. Es la presencia de Dios. Pablo experimentó el ser azotado por los judíos por causa del evangelio, predicando su palabra, y soportaba todo esto, soportaba necesidades, escasez. Alguien que haya pasado necesidades, verdaderas necesidades, lo que es no tener alimento en su casa, lo que es no tener un vestido, lo que es tener un calzado, lo que es estar enfermo y no tener para comprar un medicamento. ¿Usted cree que esta no causa herida? Esto no duele en el alma, esto no lastima al ser humano. ¿Cuántas veces hemos sido nosotros heridos por estas situaciones que experimentamos? Cuando las necesidades agobian, procuran cubrir la vida del ser humano y no hay cómo suplir esas necesidades. Usted mira para todos lados y está como en 4 paredes encerrado, no ve salida. Estas cosas
cosas duelen, estas cosas hieren, estas cosas lastiman. Y esas heridas por mucho tiempo se han llevado. Hay personas que cuentan los testimonios de lo que viven y de lo que son en el presente, producto de las heridas del pasado, cosas que nunca han podido superar o heridas que nunca han podido ser sanadas. Porque un día papá hizo, papá dijo, porque un día mamá hizo, mamá dijo, un día hicieron o no hicieron, y hoy son lo que son, producto de esas heridas que un día recibieron, lo que la sociedad les hizo, y no han podido ser curados. Pero sin importar la magnitud de la herida o lo que haya causado la herida, papá tiene medicina para la herida. Amén. Papá puede curar las heridas. Papá nos puede sanar en esta mañana. Un corazón sano, unas emociones sanas, todo libre para la gloria de Dios. Porque un militante del ejército, usted que milita, yo que milito, nosotros que militamos, heridos, ¿para qué servimos? ¿Mandarán un soldado a la guerra estando herido? No. No sirve un soldado herido para ir a la guerra. Tú y yo, si estamos heridos, no podemos seguir avanzando en la guerra. Necesitamos ser auxiliados. Necesitamos ser auxiliados. Y por eso el médico hace una ronda en esta mañana y dice: voy a vendar, voy a curar las heridas en esta mañana. Que las heridas sean sanas, que las heridas sean curadas, que podamos irnos libres, que podamos irnos en condiciones apropiadas para seguir avanzando y enfrentar nuevas batallas, enfrentar nuevas luchas, nuevos conflictos que se presenten, porque con el médico estamos seguros. Si tenemos al mejor médico, no hay por qué temer a las heridas que se puedan presentar. Que duelen, van a doler. Que son grandes o chicas, van a existir de todos los tamaños, pero de que duelen, duelen. De que duelen, duelen. Y que se pueden curar, se pueden curar, porque Papá Dios está en el asunto. Y a su nombre. Una última cita vamos a ver en esta mañana. Cuando alguien está herido, empieza a desfallecer. ¿Cierto? Lo primero que le preocupa es que no tenga hemorragia, porque si tiene una hemorragia la cosa está grave. ¿Cierto? Que no tenga herido o lastimado un órgano vital, porque la cosa está grave. Hay heridas de muerte. Hay heridas que son heridas de muerte. Pero quien venció la muerte está con nosotros. Amén. Jesucristo de Nazaret. Entonces, alguien herido empieza a desfallecer, empieza a perder fuerzas. Pero ¿qué acontece para los que están en la batalla y están heridos y esperan en el médico de médicos? Isaías capítulo 40, verso 31. Dice: pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Los que esperan la llegada del Señor tendrán nuevas fuerzas. Los que están heridos y vienen a la casa del médico, los que vienen a la clínica donde se puede curar el alma, los sentimientos y las emociones, van a tener nuevas fuerzas. Isaías capítulo 40, verso 31. Los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como el águila, correrán y no se cansarán, caminarán y no se van a fatigar. Esto acontece a los que esperan en el Señor. Hay alguien en esta mañana que está herido y espera ser socorrido, esperando en el Señor. Alguien que por algún tiempo ha dicho: Señor, ayúdame a superar esto, ayúdame a soportar esto. Pues hoy entra al quirófano de papá y vas a salir sano, vas a salir curado. Hoy entra a la presencia de Dios, hoy abre tu corazón, hoy prepárate y déjate sanar por el médico de médicos. Cuando a alguien le van a hacer una cirugía, lo preparan, ¿cierto? Le colocan un vestido, una bata, o lo llevan sin vestido, yo no sé, pero tiene que ir preparado. En esta mañana, deja que Dios obre en tu vida. Deja que Dios sane todas las heridas que un día te provocó este mundo perverso, que un día recibiste por causa del Evangelio, por cosas que te dijeron o que te hicieron, que un día viviste aún en el mundo, porque a veces venimos con las heridas
No que nos la hicieron aquí en este militar como cristianos, sino que las traemos del mundo. Venimos hace mucho tiempo con esas heridas, pero hoy esas heridas también pueden ser sanadas. Hoy también puedes irte libre de esas heridas sin importar cuánto tiempo llevan en tu cuerpo, en tu mente o en tu corazón. Hoy pueden ser sanadas porque hoy se rompe, aleluya, todo lo que impide que tú recibas sanidad de parte de Dios en tu alma, en tu espíritu y en tu cuerpo. Alabado sea la grandeza de Dios. Un ejército que lleve, aleluya, a sus soldados heridos, y si va cayendo uno a uno, debe decirle que tiende a ser destruido por su enemigo, aleluya. Por lo tanto, el médico envía sanidad sobre nosotros para que el ejército esté apto para enfrentar la guerra y las batallas todos los días de su existencia, para que estemos preparados y podamos hacer frente a las luchas que se nos presentan. Gloria a Dios. ¿Cuántos bendicen la grandeza de Dios? ¿Cuántos creen que Dios le puede sanar? Creemos que Dios nos puede sanar. Yo creo que Dios me puede sanar de cualquier herida, de cualquier dolencia, cualquier enfermedad. Pero en esta mañana hago énfasis en las heridas que llevamos en nuestra vida, que llevamos en nuestra mente, que albergamos en nuestro corazón. Aleluya. Hago énfasis en que Dios quiere sanarnos, porque esas heridas son más peligrosas y más mortales que las heridas físicas que se pueden ver. ¿Qué es lo más difícil de tratar cuando hay una herida? Las hemorragias internas. Lo que está dentro es más difícil de tratar. Alguien lo vio, le colocan, le hacen su vendaje, ¿verdad? Su torniquete, lo amarran y le paran la hemorragia. Pero una herida interna que no se puede ver, esa puede llevar a la muerte. Usted vio la noticia, yo sé que usted, aquí hay mucha gente que ve noticias. El accidente que hubo por aquí en Sagún, por aquí por estos lados, ¿verdad? Salió el hombre, casi que por sus propios medios se paró del accidente, ¿verdad? Y llegó al hospital y se murió. Porque tenía golpes y hemorragias internos, nadie se dio cuenta. Entonces lo que está interno, lo que está en nuestro intelecto, en la parte, aleluya, intangible de nosotros, esas heridas pueden causarnos la muerte. Porque una herida de esta magnitud va a producir ¿qué? Rencor, amargura, y va a autodestruirnos. Porque alguien herido no va a tener paz. Alguien herido internamente no tiene paz, no tiene amor, ¿cierto? Porque la amargura que producen las heridas nos va dañando y carcomiendo internamente. Pero Cristo vino para deshacer todas estas obras. El Dios Todopoderoso nos ha prometido en su palabra: voy a curar todas tus heridas, voy a enviar medicina, y hoy hay medicina en este lugar. ¿Cuántos alaban la grandeza de Dios? Por un momento demos gracias al Señor, oremos a Dios y digámosle, usted allí en su mente, usted no me va a decir yo tengo una herida, no, pero si alguien aquí tiene una herida en su vida, en su hombre interior, dígale al Señor: hoy sáname, Dios mío, ayúdame a superar esta experiencia amarga y dolorosa, aleluya, que yo pueda mostrar las cicatrices como testimonio de lo que tú has hecho en mi vida, y que he pasado por la guerra y la batalla y he sobrevivido hasta el día de hoy, aleluya. Denle un aplauso al Señor por nosotros. Señor y Dios Padre maravilloso, toda la gloria, Señor, la rendimos y la tributamos a ti. Tú que eres el principio y el fin, el alfa y la omega, el gran yo soy, el poderoso, el majestuoso, el que tiene el control, la autoridad, omnipotente, soberano, omnisciente, Dios que todo lo sabes, conoces nuestra mente, nuestro corazón, conoces lo que hay en nuestro intelecto, lo sabes todo de cada uno de nosotros, Dios mío. Si alguien en esta mañana, Señor, es portador de heridas en su vida, Padre, por favor, tú dices en tu palabra que vas a curar nuestras heridas, nos vas a sanar de ellas. Hoy, Señor, tu palabra
que es viva y eficaz, que permanece para siempre, tome, oh Dios mío, poder y autoridad sobre las mentes, sobre los corazones, sobre los cuerpos, Dios mío, los pensamientos, los sentimientos, y haya libertad, haya sanidad en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor. Que toda herida, Dios, empiece a cicatrizar. Todo proceso, experiencia adversa, difícil, negativa, Dios mío, y todo resentimiento que se convierte en herida, oh Dios amado, empiece a ser sanado. Y esa condición en la vida, en la persona, en el pueblo, Dios mío, empiece a ser superado. Aleluya. Y que mañana, pasado mañana, 3 días, 4 días, un mes, un día no lejano, haya testimonios, Señor, en la vida de esa persona. He sido curado, ha quedado la cicatriz y puedo testificar de lo que he pasado y que el médico me ha curado, ha vendado mis heridas. Aleluya. Alabado sea el nombre de Dios. Tu sanidad, tu libertad, Dios mío, sea sobre este pueblo, sobre cada hombre, sobre cada mujer en esta mañana, Dios mío. Un pueblo libre, un pueblo, Señor, que sus heridas sean curadas para seguir avanzando, para seguir luchando, para conquistar, para poseer, para poder estar apto, Dios mío, y enfrentar las luchas y las batallas todos los días en nuestra existencia, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén.